Hace unos cuantos años ya, un grupo armado de un movimiento guerrillero, el M-19, entró abruptamente al Palacio de Justicia y privó de la libertad por un tiempo largo a la rama judicial, a la que ustedes van a representar dentro de muy poco tiempo y de la que ya son parte. Lo que pasó después es digno de recordar y ojalá digno de no repetir, ¿no? Para eso está la memoria. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que está sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. En este momento lo vamos a hacer en la memoria del doctor Alfonso Reyes Echandía y de las víctimas del Palacio de Justicia. Así que el doctor Jorge Restrepo se va a encargar de esta primera parte. Yo les pido la mayor atención y el mayor respeto frente a la memoria de los muertos de este país, que consolidan no solo la historia, sino que nos hace corresponsables de la historia que estamos escribiendo. Antoine de Saint-Exupéry, un gran poeta francés que nunca escribió versos, que escribió un libro elemental para niños, que es toda una filosofía de la vida, decía que los ritos son necesarios. Los ritos hacen que un día sea diferente de otros días. Los ritos le dan sentido a la vida. Esto de hacer un poco de lúdica, pero trascender la lúdica, de atarnos las manos, de encender una vela, debe ser motivo de reflexión para todos nosotros. Para mí, y creo que de pronto María Consuelo y Lucho lo saben, para mí hablar de Reyes Echandía es profundamente conmovedor. Yo a nadie le debo tanto en la vida como Alfonso Reyes Echandía. Fui su alumno, fui su monitor, me conmueve pensar en el maestro. Lo conocí, trabajé a su lado muchos años y lo vi desaparecer infamemente ese día. La noche del 5 al 6 de noviembre de 1985 es uno de los acontecimientos que permanecerá por siempre en mi memoria. Se fue mi maestro, se fue mi padre intelectual. Qué hermosa coincidencia que Reyes hubiera nacido, que el maestro hubiera nacido un 14 de julio. El 14 de julio de 1789, las comunas de París se levantan y llegan a una cárcel. Y se toman una cárcel y liberan a los que estaban allí en la cárcel, que son en gran medida los soldados de la Revolución Francesa, los que empiezan una tradición libertaria para Occidente, para Europa, de la cual nosotros no hemos sido siempre dignos herederos, porque con frecuencia hemos atado nuestras manos y hemos olvidado que hay que desatarlas para seguir en la lucha de la conquista de las libertades, porque las libertades no se mendigan, sino que hay que conquistarlas. Y Reyes lo entendió así. Este muchacho recibió una beca y estudiaba interno, lo cual le ayudaba incluso a la manutención, porque el padre se le murió a los 10 años y eran 9 hermanos. El pobre Reyes incluso lo meten ahí en el internado porque era una forma de poder sostener a los otros hijos. Doña Carmen hizo de todo para sacarlos adelante. No había colegio de bachillerato en Chaparral y tiene que ir a Honda, también con una beca. Y en Honda le dan una pésima nota en conducta. Saca maravillosas notas en todo. Y yo he visto la anotación que le hizo el profesor del tiempo, del momento.
esa anotación crítica del profesor para mí es un elogio del carácter de Reyes Echandía. Dice la nota algo así como, por lo poco respetuoso que es para seguir algunas órdenes. Ojalá todos ustedes fueran irrespetuosos para seguir órdenes injustas. Por la rebeldía, entonces se le puso 4,5 en conducta, que era una forma de descartarlo. Y él dirigió una huelga allí, apoyado además por el propio rector posteriormente. Y entonces tuvo que salir de allí de Honda y fue a San Gil. Pero antes hizo muchas cosas, trabajó como ebanista, trabajó como auxiliar, cobrador en buses intermunicipales. Ya tenía casi 20 años cuando logra al fin hacer su sexto de bachillerato, o el grado 11 que llaman ustedes, allí en San Gil, y termina el bachillerato. Llega a dictar clases, curiosamente, en Anolaima, de educación física. Él era un magnífico deportista, pero era bajo de estatura. Los compañeros le decían la pulguita cuando estaba en bachillerato, cuando estaba en primaria. Y dicta clases de educación física y de literatura. Qué bonitos extremos, ¿no?, para conocer los dos aspectos de la vida. Era un gran deportista. Cuando íbamos a su finca en Anolaima, los miembros del grupo de Derecho Penal del externado, y yo tenía entonces 30 años o 20 y tantos años, pues era increíble el vigor de este hombre que entonces ya tenía 50, y cómo nos dejaba rezagados subiendo los cerros, como cuando jugábamos con él a banquitas, era la estrella del equipo. Los demás lo que éramos era una cantidad de troncos que no sabíamos. Era muy ágil este hombre. Ese hombre llega a Bogotá y trata de conseguir un trabajo, y lo primero que le ofrecen es trabajar como albañil, ayudante de albañilería en la remodelación del Campín. Iba a comenzar el lunes a trabajar en eso. El domingo por la tarde se encontró con su ex profesor, que lo conocía desde Chaparral. Y entonces le dice, váyase a Anolaima a dictar esas clases, y por eso fue que comenzó su tarea docente. Allá conoció la magia del amor, conoció a Sirenia Alvarado. Sirenia, hija de un carpintero, en cuya casa ha estado muchas veces, se casa con el recién llegado profesor. Tuvieron 4 hijos, todos brillantes, todos dedicados, todos educados en la honestidad de un hogar, ese sí, auténticamente cristiano, aun cuando no practiquen algunos de los ritos y aun cuando no se afilien a esos dogmas intrascendentes que algunos creen que consisten en la esencia del cristianismo. Comienza a trabajar como inspector de policía para poder sostener a sus hijos. Encuentra ayuda por parte del externado y termina viviendo en la portería del externado. En un cuartucho, la señora permanece con los hijos en Anolaima. Ahí conoce a Teodosio Varela. Teodosio Varela, a quien estas instituciones jurídicas disque herederas de la libertad lo torturaron por ser hijo de Varela, el guerrillero comunista del Sumapaz, y que fue Teodosio el gran amigo de Alfonso Reyes, porque eran su compañero de clase, y los dos vivían en un cuartito que el maestro Ricardo Inestrosa les cedió en el externado, no en el externado que ustedes conocen, en el externado que quedaba en la carrera 16 con calle 24. Y hay que ver cómo se fue labrando este hombre, con esfuerzo. Les voy a dar un dato, confróntenlo en el externado. Miren las notas de Alfonso Reyes. ¿Saben qué promedio sacó? 5. Sacó 5 en todas las materias, los 5 años de derecho. Caso único en el externado, en 125 años.
No sacó 4.9 en ninguna materia. Por eso le dieron una beca de excelencia, la Baldomero Sanín, para que hiciera una especialización en Italia, pero estaba casado y tenía 5 hijos. No, tenía 4, porque Sirenia nace, tenía 3, porque Sirenia nace cuando él está allá y a su regreso nace Alfonso. ¿Qué hace? Tenía que irse 2 años. El externado le pagaba una pequeña suma. Sirenia le dice, váyase. Esa sí es una forma de expresar el amor. No dar cosas materiales, sino sacrificarse por el otro. Va y él ve que no puede estar tanto tiempo allá y hace en 1 año en Roma lo que los demás hacían en 2. Había primero aprendido italiano por su propia cuenta y obtiene el cum laude también allá en Roma. Regresa al país. Es que estoy hablando de un hombre excepcional. Ese fue el hombre que sacrificaron allí. Ese es el hombre que a mí me conmueve hasta las lágrimas al volver a verlo. Voy a leer un poema, es un poema escrito es escrito en la cárcel, es de una mujer privada de la libertad, su nombre es Maritza, y vamos a ir introduciendo el tema de los derechos humanos y de la justicia. Si entre los momentos yo pudiera realizar los sueños de toda una vida, si yo pudiera, por solo un segundo vivir sin temor en mi corazón, reír fuertemente sin arrepentimiento, si yo solo fuera puro como lo era antes, cuando el dolor era un estado de la mente y la realidad una dulce manera de vivir, si todo lo que es fuera solo un simple comienzo, donde memorias y esperanza caminan juntos a través de los túneles del destino, si mi pasado no fuera tan oscuro y mi futuro menos brilloso, si una canción pudiera encapturar los sentimientos que mis emociones no pueden fácilmente ocultar, si yo fuera lo que yo fuera, si yo fuera lo que yo era, y no en lo que me he transformado, si el mundo fuera menos severo y mi cuerpo más fuerte, si a mí me diesen una segunda oportunidad, yo cogería otro camino, si solamente pudiera. Bueno, la sesión de hoy, en medio de este panorama en el que tenemos una experiencia de ardor en un doble sentido, porque arden los muros del palacio, pero también arde el corazón de los amigos, que son los primeros llamados a sentar una política del duelo de sus seres queridos. Vamos a establecer una relación muy importante con la segunda línea de la Cátedra para la Paz, que se llama Justicia y Derechos Humanos. Y he querido en particular poner en contexto unas imágenes que van a estar acompañadas por una canción muy simbólica, muy representativa de lo que tenemos aquí en juego. Vamos a pensar juntos, y es la invitación que les vamos a hacer, en los procesos de resocialización, que son los que tienen en el trasfondo los discursos detrás de las políticas carcelarias. Procesos de resocialización, es decir, procesos en los cuales nos la jugamos por una redención, como lo mencionábamos desde el punto de vista cultural la vez pasada, pero donde además estamos comprometidos institucionalmente con una serie de mecanismos, con una serie de procesos y de reglas a partir de las cuales esperamos y consideramos que es factible que exista una posibilidad de recomposición del tejido social y de la participación ciudadana en los niveles en los cuales toda persona que ha pasado por algún proceso en el cual ha sido desarticuladora, desintegradora, como lo decíamos también la vez pasada, tiene posibilidad de volver a incorporarse y de sentirse desde su dignidad validada y reconocida. El más duro mensaje del que hablamos la última vez tenía que ver con la posibilidad de entender que el perdón es una potencia del espíritu y es una potencia de nuestra capacidad como seres humanos para ejercer la práctica de la libertad. El doctor Luis Fajardo nos ha hecho
sensibilizar ante una experiencia muy importante en la que quisiéramos considerar, como lo hemos mencionado, todas las deconstrucciones mentales que es importante tener. Y para ello quisiera pues referir un proceso de revelación muy importante que hay a través de los muros de las cárceles. Ese proceso tiene que ver con una experiencia que nos conecta, por ejemplo, con los campos de concentración, en cuyos muros permanentemente aparecen grabados realizados por los presos. Los más notables que en el caso de los campos de concentración encontramos son las imágenes de mariposas, grabadas con las uñas, particularmente por los niños. Conforme a esa imagen de la mariposa, recordemos que hay una experiencia constante con la muerte. Esa experiencia con la muerte reconoce en el capullo que se rompe una posibilidad no destructiva, sino liberadora, en las alas que se abren en la mariposa. En conformidad con esto, existe un movimiento que se llama la coalición Larga Vida a las Mariposas, por la libertad de los y las prisioneras políticas, que particularmente en el año 2015 envió, en cabeza de varios intelectuales, juristas, filósofos, sociólogos, etcétera, pues una carta al gobierno colombiano en nombre de 71 personas privadas de la libertad en condiciones de extrema vulnerabilidad, personas con discapacidades, personas con lesiones, fracturas, traumatismos en su cuerpo, personas homosexuales sometidas al acoso social, madres lactantes que pueden estar con sus hijos apenas hasta los primeros 3 años de estos, ancianos, afrodescendientes e indígenas, personas que pertenecen a los márgenes. Los invito a leerla y a tenerla en cuenta. Ninguno de ellos es colombiano. Son brasileños, estadounidenses, franceses, belgas. Ninguno de ellos es colombiano y cada uno de ellos se compromete con el gobierno de este país en la denuncia y en la constatación de todas las quejas de estas 71 personas silenciadas ante las instituciones. Los dejo entonces con el doctor Fajardo, que nos va a presentar parte de estas pequeñas historias de las personas privadas de la libertad enfrentadas a una situación en la cual nos encontramos con un estado en el que no habita ninguna forma de esperanza, porque no hay más que la hora, más que el presente y nada más. Básicamente, cuando yo le propuse a la doctora en el marco de la Cátedra por la Paz, es como narrar una experiencia. Yo más o menos unos 10 años trabajando sobre temas penitenciarios. He sido consultor varias veces de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Recientemente estoy haciendo un estudio con 11 colegas del mundo sobre la situación global de los centros penitenciarios del mundo, con la idea de que por ahí en 10 años se presente un instrumento jurídico, una convención sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Y a lo largo de este periodo de tiempo pues he publicado varias cosas. Justo ahora estoy a punto de publicar un libro y todo esto me ha llenado como de muchas imágenes. Entonces ya le decía a la doctora Consuelo que aprovechando estas fotos son de un libro de Naciones Unidas que se llama Desde la prisión. Esta obra la hizo un colega de la Universidad Central y un equipo de trabajo en el cual se dedicaron a mirar las fotos y las narrativas. O sea, es un ejercicio más de narrativas. Y le dije a la doctora Consuelo, pues yo tengo algunas historias en todos estos años que me gustaría compartir con ustedes, más que temas jurídicos, es cómo la prisión te va llevando a considerar opciones como el suicidio. Y entonces cuando le conté a la doctora, yo estoy coleccionando unas cartas que son las cartas de los suicidas. Más o menos en el estudio que presento ahora, que espero compartirlo con ustedes en un mes, porque lo publiqué con la Unión Europea, recojo más o menos 114 historias de personas que se suicidaron en la prisión.
Desde luego es un tema para el cual uno a veces, los abogados no estamos formados para este tipo de cosas, o sea, no somos psicólogos, no somos antropólogos, o sea, entendemos esto es como un hecho jurídico, el suicidio, llega el protocolo de necropsia, le hacen la valoración y se acaba la historia. Comenzamos a mirar responsabilidades, penal, civil, administrativa, disciplinaria y se acabó la historia. Pero detrás de ese suicidio hay una historia de vida. Detrás de los suicidios hay personas, seres humanos como nosotros que en determinado momento llegaron a una cárcel. Y recuerdo la historia hace poco en la cárcel de Jamundí de una mujer lesbiana que comenzó a hacer huelga de hambre porque le prohibieron la visita conyugal con su novia. Eso estaba resuelto supuestamente ya por la ley hace mucho tiempo y por la jurisprudencia, pero la directora de la cárcel, cuando me entrevisté con ella, la chica se llamaba Patricia. Entonces yo le decía, doctora, pero está la ley, está la jurisprudencia, o sea, eso no es un tema suyo, usted no es juez, usted es un administrador de un centro penitenciario que tiene que cumplir la ley. Entonces me respondió, doctor, no faltaba más que ahora tengamos que colocarle cama a las lesbianas. Yo le dije, doctora, le va a tocar. Y comenzamos todo un proceso de discusión que nos llevó a una acción de tutela, un tema muy fuerte. Hay un grupo de abogados en Cali, defensores de derechos humanos, que llama el Comité de Derechos Humanos de Cali, que hicieron una intervención muy fuerte. Y esta señora se negó progresivamente a garantizarle a esta mujer un derecho, que es un derecho sexual, reproductivo, un derecho que tiene como persona. La internaron en la unidad de tratamiento especial, que ahora les cuento qué es una cosa de lo más impresionante. Creo que hay una foto ahí, es un cuartico así, donde hay un espacio para la luz y una cama de concreto. Ahí pueden tener a un interno que se comporta mal de acuerdo a ellos, que viola el reglamento interno, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 años, 5 años, 9 años, 10 años a una persona. A Patricia la colocaron ahí y ella se comenzó a aportar. La directora no tuvo otra magnífica idea que sacarla al patio, esposada al patio. Cuando caía agua, mucha agua, la dejaron ahí como 4 horas. Después la entraron nuevamente a la unidad de tratamiento especial y Patricia se suicidó. La historia de Patricia es que ella, desde que era muy pequeñita, sus padres, todo comenzó a sentir la presión. Ella tiene un delito que también estuvimos revisando, que tampoco es para la pena que le dieron. Hay una modalidad en los bares de Bogotá, ustedes que frecuentan los bares, yo la verdad que ya hace mucho tiempo que no hago esas actividades, y es que le dan escopolamina a las personas, ¿no? Entonces usted llega y se enamora de una chica muy guapa y usted dice, uy, estoy de suerte. Sí, entonces se pone a hablar con la chica y usted llega pues, y resulta pues que la chica está trabajando. ¿Y está trabajando en qué? Lo está trabajando a usted. Eso me lo han contado a mí, yo nunca he tenido ese tipo de experiencia. Pero resulta que usted se enamora, cuando se da cuenta usted está drogado, sin plata, sin celular. Eso se llama, en el ámbito carcelario, le llaman las tomaceras. Una mujer que se dedica a eso llaman que tomasea. Pues ella hizo alguna vez este tipo de delito. Está contemplado que no puede ser una pena mayor a 6 años, pero ella la condenaron a 14 años. El suicidio. El tema de la mentalidad que existe en el INPED de que, oiga, no faltaba más. Entonces, si viene el novio de un interno, tenemos que ponerle y tenderle la cama para que el interno tenga relaciones con su novio. ¿Sí? Porque es que el derecho a veces camina más rápido que la mentalidad de las personas. Pero es que muchos temas no son temas jurídicos. Yo les digo a los chicos, todos pretendemos resolver el tema con la cárcel. Entonces, si hay un nuevo delito, vamos a establecer un sistema para que esa persona que cometa el delito sea a la cárcel. Pero lo hacen los legisladores como una manera de lavarse las manos, como de quedar tranquilos. Pero eso no resuelve el problema. El tema es de mentalidad. El suicidio en las cárceles en Colombia ha aumentado el 243% en los últimos 5 años. Y cuando presentas esa cifra al INPED, cuando nosotros trabajamos con ellos y dicen, no, pues ahora se suicidan más que antes. Yo digo, sí, pues busquemos la causa de los suicidios. Y comenzamos a ver otras historias. Y ahí les voy a contar otra historia de las personas que entran muy jóvenes a prisión, que a uno le estremece. ¿Sí? Los chicos que llegan muy jóvenes, tú sabes que después de los 18 años ya tienen penas intramurales con los adultos, pero hay comunidades donde a los 18 años uno no es tan adulto. Pues estos chicos
prácticamente se los venden al jefe del patio. Y se los venden para una práctica que la sociedad y todos pensamos que es normal. Todos pensamos que la pena accesoria de estar privado de la libertad es que lo violen a uno. ¿Sí? De hecho, muchos pedimos que los violen. Entonces, cuando hay una persona que viola a un niño o una niña, la mentalidad nuestra es esperar la justicia carcelaria. ¿Y cuál es la justicia carcelaria? Que a esa persona le hagan lo mismo que le hizo a los niños. ¿O no es así? ¿Es un problema legal? ¿Es un problema legal? ¿Es un problema de mentalidad? Y entonces, ¿qué hace la guardia? Entonces, la guardia, cuando entren, le tienen un nombre que son los violos, lo llaman. Entonces, el comandante de guardia anuncia, cuando llega una persona condenada o imputada por un delito de acceso carnal violento por menor de edad, un violo, anuncia. Ese anuncio es como decir, tome, aquí está. Y los internos hacen lo que la guardia y lo que la sociedad quiere. ¿Quién ha ido alguna vez al Buen Pastor de visita o visto fotos, un video, un documental, le han contado un selfie? ¿No? ¿Has visto un jardín infantil que hay ahí de bebés, de niños pequeños y anexo a donde están los pabellones de las internas? Estos principios de Mandela señalan una ambigüedad respecto al tema de los niños que están en prisión. Hay niños de 4 años que están en prisión. ¿Cometieron algún delito? No cometieron ningún delito. Están con sus mamás. La mayoría de mujeres que hay condenadas en este país, y créanlo o no, cometieron un acto ilícito por sus hijos, por garantizar el mínimo vital de sus hijos. Es difícil creerlo, pero es cierto. Cualquier tipo de actividad de tipo delincuencial. Y tienen el derecho a estar con sus hijos hasta los 4 o 5 años, creo que es actualmente. Lo llaman los niños en prisión. Los niños en prisión. Y entonces hay un enfrentamiento entre dos situaciones. El derecho que tiene la mamita de estar con sus hijitos y el derecho que tiene el hijito de estar con sus mamás. Pero hay personas que creen que no es justo. Que no es justo para el niñito estar 4 o 5 años en un establecimiento penitenciario. Muchas de estas mujeres no tienen con quién dejar sus hijitos. No tienen familiares. Los papás, como en este modelo patriarcal, nos desaparecemos, ¿cierto? Papás no hay. ¿Qué va a hacer una mamita con los hijitos? Y esa es una alternativa, y cuestionaban en los principios de Brasil cómo buscar alternativas para que los niños no estén encarcelados. Y no hay pocos. Creo que en este momento en el Buen Pastor deben existir unos 200 y pucho de niños. ¿Sí? Luego, si algún familiar los saca, los trae, los lleva a los fines de semana, pues puede ser una ventaja. Si no tienen esa ventaja, los niños están todo el tiempo en prisión. Imagínense ustedes un niño que crezca los primeros 5 años en prisión. La mentalidad de ese niño, ¿será que es algo adecuado? Y sin embargo, se requiere que estén cerca de su madre. Entonces, los principios de Mandela, que son los de diciembre, ordenan a los estados que tengan sitios especiales para los niños, pero que no sean dentro de las prisiones, que los niños no queden aprisionados, que los niños no queden pagando una pena accesoria con su mamá, y que construyan sitios fuera de la prisión y que brinden las garantías para que las mamás puedan ir. Pero aquí lo que anunció el ministro antier no era que iba a crear esos sitios, sino que iba a crear 4, 5 cárceles más para meter más gente. Esa es la ambigüedad de un modelo como el nuestro, donde suscribimos todos los tratados internacionales, pero luego, entonces vamos a construir más cárceles. Entonces dice, vamos a despenalizar, vamos a evitar el hacinamiento. ¿Cómo evitamos el hacinamiento? ¿Cambiando la política criminal? No, construyendo cárceles. Así evitamos el hacinamiento. Y ni siquiera con esas 5 cárceles se resuelve el problema. El hacinamiento es casi el 180%. Esto es solamente un paliativo. Pero los demás problemas,
Y la última partecita que quiero contar es una historia de una persona de la comunidad LGBTI. Hay una sentencia sobre esa persona. Resulta que hubo una sentencia de la corte sobre ese tema. ¿Qué pasó? Es una persona que llegó muy joven a la cárcel. Él dice que el comandante de guardia lo vendió al cacique del patio. Hay caciques, hay gente que manda en los patios. No es el Estado no manda en los patios. Es el hombre el más malo, el que más dinero tenga o el más corrupto. El Estado no está ahí en los patios. ¿Sí? El Estado, un pabellonero a las 3 de la mañana en la cárcel La Modelo, está en su garita cuidando 3.200 internos, un pabellonero. ¿Los está cuidando? Pobre, está cuidando a sí mismo. O sea, la única es que está cuidándose de que no le pase algo. Y él ingresó, él dice que fue vendido porque el jefe del patio lo compró. Y a partir de ese momento comenzó una historia donde fue violado permanentemente por todos los miembros del patio. Él se lucraba de eso, él lo vendía. Cuando les comentó a las autoridades penitenciarias que estaba siendo abusado, dijo, mire, si lo cambio de patio igual lo van a violar al otro lado, entonces quédese aquí que ya los conoce. Imagínate la respuesta del man. En una de esas le agarraron, lo mandaron a la clínica, ¿sí? Duró 15 días. Y como el comandante del patio, el jefe del patio, bueno, mándenme aquí porque yo estoy perdiendo plata, lo mandaron así. Pues en la sentencia cuenta todo este tema y cómo el Estado, que no está en el patio, permitió su violación reiterada, que lo utilizaran. Afortunadamente terminó con un fallo que finalmente lo trasladaron a un sitio que pueden protegerlo mejor. Pero los suicidios en las cárceles se han incrementado, especialmente por prácticas permanentes de violación. Y el machismo es la única vez que el machismo actúa en contra nuestra. Porque si yo soy violado en prisión, un macho como yo, un macho varón, soy violado en prisión, yo, que soy un macho que tengo 20 mujeres, ¿usted le cuenta eso a alguien que fue violado? No lo cuenta uno, por la mentalidad machista. ¿Saben qué terminan esas violaciones? En suicidio. Y el patriarcado en esa ocasión sí actúa en contra de nosotros, porque está la vergüenza y la impotencia, que la única salida que queda prácticamente es el suicidio. Vamos a mantener esa política del silencio que hemos estado tratando de cultivar juntos. Y vamos a escuchar unos testimonios específicos de algunas personas en este tipo de situaciones. Fue capturado el 28 de septiembre de 2000. Al momento de su captura, fue víctima de tortura física y psicológica, siendo objeto de aislamiento, incomunicación e interrogatorio durante horas bajo el método de asfixia, colocándole en la cabeza una bolsa plástica untada de jabón. Durante 2 días no le permitieron dormir y un coronel llamado Juan Pablo Guerrero insistía en decirle, colabóreme con la ubicación del campamento y terminamos la entrevista. Luego fue legalizado y ha cumplido 15 años de presidio, siendo víctima de atentados contra su vida y traslados arbitrarios como represalia por liderar jornadas de protestas y desobediencias pacíficas. Durante su reclusión ha sido asediado por agentes de inteligencia con fines de entregar información sobre la organización a la que pertenece. Manifiesta encontrarse en riesgo por la existencia de un plan para asesinarle en represalia por su accionar de denuncia y protesta. Condenada a 55 años de prisión sin existir pruebas de que la responsabilicen penalmente. Sin su consentimiento ha sido visitada en varias ocasiones por agentes de la DEA de los Estados Unidos de América que la intimidan y le ofrecen todo tipo de prebendas a cambio de información. Sus familiares luego de visitarla han sido objeto de seguimiento por parte de hombres desconocidos. Antes de la captura estaba en proceso de realizarse una cirugía en el útero por enfermedad. Sin embargo, en reclusión no recibió ningún tipo de atención a su problema de salud, comprometiendo seriamente su sistema sexual y reproductivo. Se instauró derecho de petición en febrero. Hasta el momento no ha habido respuesta. Capturado con heridas en la pierna derecha ocasionadas en combate. Tiene una fractura en el fémur y se encuentra en silla de ruedas. A mediados de 2013 recibió atención médica en la clínica La Estancia en Popayán, donde le realizaron una cirugía y le enviaron tratamiento con antibióticos, pero cuando fue trasladado de nuevo al centro carcelario no se le suministró el medicamento.
La guardia del IMPEC no le prestó el cuidado ni quiso enviarlo a enfermería para su atención, por lo que contrajo una infección en la pierna que complicó su salud y los resultados de la cirugía. Para que recibiera el tratamiento adecuado, fue necesaria la intervención de su abogado ante la Procuraduría Regional del Cauca. Le realizaron 2 cirugías complementarias. En la actualidad se encuentra con movilidad parcial, no resiste estar mucho tiempo en una misma posición, no recibe tratamiento fisioterapéutico que permita mejora en la movilidad, no cuenta con control médico y presenta desde julio de 2014 fuertes dolores en la pierna sin que le hagan seguimiento al desarrollo de la operación ni reciba atención médica. Su situación de salud es incompatible con la vida en reclusión. Hay un tema que es interesante y que sea motivo de estudio. Hay una política que se llama el pospenado. El pospenado es que la persona entra a resocializarse y que el Estado tiene que garantizarle el retorno a la sociedad. Escuché una historia donde un interno, después de pagar 16 años de cárcel donde nadie lo visitaba, le dieron la libertad y duró 2 días en la puerta del centro penitenciario porque no tenía dónde irse. Tuvieron que hacer los internos una recolecta, los internos y los guardias una recolecta y comenzar a llamar a ver si tenía algún familiar que lo recibiera y encontraron a una persona, para un sobrino lejano, que a regañadientes aceptó, pero no tenía a dónde ir porque el Estado, la política del pospenado permite que la persona no reincida, que tenga un trabajo, que no necesite pensar en cometer una acción delictiva para volver nuevamente a la cárcel. Pues si una persona tiene la bolsita 3 días en la puerta de la prisión y no tiene a dónde ir, pues lo primero que se le ocurre es volver con sus compañeros delincuentes para volver nuevamente a cometer acciones para sobrevivir. Capturado el 11 de agosto de 2013 con heridas en su pierna derecha causadas en combate. Fue intervenido quirúrgicamente y le incorporaron en su pierna un tutor, tornillos, pero eso no mejoró su salud. Al contrario, por omisión de tratamiento postoperatorio, este preso empezó a padecer fuertes dolores, fiebre y drenaje en su pierna de un líquido color amarillo de mal olor, situación que se prolongó por más de 1 año. Por ello presentó varias quejas e instauró una acción de tutela que fue fallada a su favor. Sin embargo, el penal y la empresa de salud no han dado cumplimiento a la tutela, agravando su estado de salud, padeciendo el preso cuadros febriles, dolor intenso y continuo y pérdida de la funcionalidad de su pierna. El preso fue informado que requiere la amputación de 10 centímetros de su pierna y recientemente le dieron la orden médica de retiro del tutor y uso de zapato ortopédico para equilibrar la disminución de su pierna derecha, pero tampoco ha sido cumplida esta orden médica. El 3 de febrero de 2015, aproximadamente a las 7 de la noche, cuando el preso se encontraba acostado, preparándose para el descanso nocturno, guardianes del IMPEC le vaciaron por debajo de la puerta de su celda un frasco de gas pimienta. Inmediatamente el preso se levantó aturdido con el propósito de protegerse de los efectos del gas, pero en su agonía se cayó de la cama y se lastimó la pierna herida, que enseguida le comenzó a sangrar. El preso, a gritos, pidió ayuda y atención por enfermería, preguntando sobre qué pasaba, pero no obtuvo respuesta ni le prestaron los primeros auxilios, siendo sometido a pasar el resto de la noche bajo el sufrimiento ocasionado por el intenso dolor en su pierna herida y los efectos del gas. Además del flagelo a su integridad física, el preso se vio afectado con el daño en su caminador, toda vez que su cuerpo cayó sobre este en el momento del angustioso hecho. Testimonios de varios reclusos comprometen a los guardianes José Carrascal y Payares. No obstante, de la respuesta de la penitenciaría se ha limitado a afirmar que un tubo de gas no cabe por debajo de la puerta, sin presentar avances para sancionar a los victimarios. Hay un debate que yo ya presenté una acción de inconstitucionalidad y es el uso de las armas Taser. El uso de las armas Taser, ¿ustedes saben cuáles son las armas Taser? En Bogotá el general Palomino intentó que cada servidor público de la policía tuviera un arma Taser. Afortunadamente hubo una demanda del personero de Bogotá que tiene eso en stand-by, o sea, todavía no se ha pronunciado el Consejo de Estado. Sin embargo, en los centros penitenciarios sí los utilizan. En los centros penitenciarios utilizan el grupo de reacción inmediata, utiliza fusiles Taser, pero además utilizan uno que se volvió casi reglamentario y resulta que ahora se volvieron parte de la dotación y es algo irreglamentario porque no está en el reglamento. Y entonces a cualquier manifestación del interno los colocan el Taser que tiene unos altísimos voltajes. Ya hay 2 internos que han sufrido infartos porque el tema de Taser es que puede acelerar la frecuencia cardíaca y puede producir la muerte. Y en este momento esperemos que el IMPEC reaccione de manera oportuna, que prohíba que los guardianes tengan
un elemento que es irreglamentario, que puede causar la muerte, porque si tú lo dejas ahí mucho tiempo, lo más probable es que cause lesiones permanentes. El Comité Permanente contra la Tortura dijo que el uso de las armas Taser es constitutivo de tortura. Entonces, por eso el Estado no puede ser quien tortura. Por eso el debate de cuando hay unos elementos reglamentarios para contener los disturbios, este no es un elemento reglamentario, el de las armas Taser. Presenta pérdida parcial de la vista por esquirla que lastimó su retina y le ocasionó pterigio. Antes de ser capturado fue sometido a varias cirugías. Estando detenido solicitó atención médica y debido a la omisión de respuesta interpuso acción de tutela contra el IMPEC y Caprecom, la cual fue fallada a su favor, por lo que fue llevado a un médico especialista, a un oftalmólogo, en la clínica La Estancia, donde le ordenaron otra cirugía. A pesar de esto, un médico general de Caprecom al interior del centro penitenciario le manifestó que no tenía que ser intervenido en cirugía, contradiciendo al especialista de la rama y contradiciendo el fallo de tutela que obligaba a brindar la atención médica necesaria al preso. Hasta el momento la pérdida de vista sigue en proceso sin recibir tratamiento alguno. Bien, teniendo en cuenta elementos simbólicos de los que nosotros nos servimos, pues yo quisiera llamar la atención sobre imágenes que muestran justamente este material desde la prisión, en donde, como veíamos, las puertas de la Oficina de Trabajo Social y de Psicología están cerradas con candado y no habita nadie en ellas, donde hay camarotes improvisados que se instalan en una misma habitación porque no hay espacio, en una misma celda porque no hay espacio para que exista suficientes celdas para todos los presos. Tenemos casos en los cuales hay condiciones para que se encuentren en un mínimos medios para habitar 91 personas y hay 450, y estos son los casos menos drásticos. Colocan 10 hamacas así colgadas, en todo colgado en la pared, y en cada sitio más o menos son 75 centímetros y metro 74 lo que vende el cacique del patio, y tú tienes que pagarle por ese espacio para dormir. Si no tienes eso, tienes que dormir cerca donde están los canales del agua sucia o cerca, o en los baños también los venden. Entonces o sea, los que tienen dinero pueden, pero el problema es cuando no tienes dinero y llegas a prisión. Condiciones en las cuales la única posibilidad de tomar el sol es colgarse de las sábanas, de las rejas en su parte superior, para que el pequeño asomo de luz solar que logra ser capturado, pues les caliente. El enfrentar permanentemente plagas, ratas, cucarachas, arañas y toda clase de bichos alrededor. El tener condiciones en las cuales la alimentación más sofisticada que se tiene el Día Internacional del Preso y en Navidad es más sofisticada porque hay tomate y hogao. Y se tienen 15 horas sin alimento porque se recibe el desayuno a las 6 de la mañana, el almuerzo a las 11 y la cena a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente no se recibe ningún alimento. Situaciones en las cuales están además expuestos a estar fuera de su celda durante todo el día hasta que llega la noche, independientemente de las inclemencias del tiempo, independientemente de la lluvia o en los casos de las cárceles en tierra caliente, del sol infernal que pueda estar azotándolos. Y nuevamente los muros en los cuales hay expresiones de amor al amor de su vida, a quien todavía le hacen llegar un beso de amor, expresándoles que son auténticamente lo más importante en su vida, y que si pudieran cambiar la vida que tienen y las cosas que allí los llevaron, bien las harían por solamente un día a su lado.